Bienvenidos una vez más a mi canal, amigos de lo oculto. Espero os guste el vídeo que tengo para el día de hoy. Comencemos. En el mar de la prefectura de Nagasaki, a unos 15 kilómetros de la costa, se encuentra una isla que desde lejos parece una fortaleza abandonada o un acorazado varado en el océano. Su silueta siniestra ha alimentado leyendas y ha capturado la imaginación de curiosos y aventureros durante décadas. Se trata de Hashima, más conocida como Gunkanjima, que en japonés significa isla acorazado. Durante más de medio siglo, Hashima fue un símbolo del milagro industrial japonés, una mina flotante que produjo toneladas de carbón para alimentar el rápido crecimiento del país. Sin embargo, tras su cierre repentino en 1974, la isla fue abandonada y quedó congelada en el tiempo. Hoy, sus ruinas erosionadas por el viento salino cuentan una historia de ambición, sufrimiento y olvido. Hashima es una pequeña isla rocosa de apenas 6,3 hectáreas. Antes de la era moderna, no era más que un afloramiento en el mar. Todo cambió en 1887 cuando la Mitsubishi Corporation, en pleno auge industrial, compró la isla para explotar los ricos yacimientos de carbón submarino que se encontraban bajo ella. Fue una de las primeras minas submarinas de Japón y pronto se convirtió en una fuente clave de energía para el desarrollo del país. Para facilitar la extracción del carbón, Mitsubishi construyó una ciudad autosuficiente sobre la roca. Así nació un experimento urbano sin igual, un enclave densamente poblado, completamente cercado por un muro de contención, donde vivían trabajadores y sus familias. Con el paso del tiempo, se levantaron edificios de hormigón armado, convirtiendo a Hashima en uno de los primeros lugares de Japón en adoptar este tipo de arquitectura. En su apogeo, Hashima fue uno de los lugares más densamente poblados del planeta. En los años 50 y 60, llegó a albergar a más de 5.000 personas en un espacio menor que 7 campos de fútbol. La isla tenía de todo: escuelas, hospitales, tiendas, un cine, una piscina e incluso templos sintoístas y budistas. Todo ello conectado por una red de pasadizos y escaleras laberínticas que daban un aire de ciudad vertical. La vida en Hashima era dura. Los trabajadores descendían por túneles hasta más de 1000 metros bajo el mar para extraer carbón en condiciones extremas, altas temperaturas, humedad, polvo y riesgo constante de accidentes. Las viviendas eran pequeñas y austeras, y el espacio estaba tan limitado que muchos compartían habitaciones con varias familias. Pero para muchos, era una oportunidad laboral en una época en la que Japón aún se recuperaba de la guerra. Sin embargo, no toda la historia de Hashima es de progreso y esfuerzo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón utilizó mano de obra forzada proveniente de Corea y China en muchas de sus instalaciones industriales, y Hashima no fue la excepción. Miles de trabajadores fueron traídos contra su voluntad y obligados a trabajar en la mina en condiciones inhumanas. Muchos murieron debido a los accidentes, el hambre, las enfermedades y el maltrato. Este aspecto oscuro ha generado controversia, especialmente cuando en 2015 la isla fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como parte del sitio de la Revolución Industrial Meiji de Japón. Aunque Japón reconoció la existencia de trabajo forzado, la forma en que se ha tratado este tema ha generado críticas, especialmente por parte de Corea del Sur. En los años 60, el carbón comenzó a perder importancia frente al petróleo como fuente de energía. El declive fue rápido. En 1974, la mina fue cerrada definitivamente. En cuestión de semanas, Hashima fue completamente evacuada. Mitsubishi simplemente apagó las luces y dejó todo atrás: muebles, juguetes, libros, televisores.
Era como si el tiempo se hubiera detenido de un día para otro. Durante décadas, la isla permaneció cerrada al público. Las estructuras comenzaron a colapsar, invadidas por la vegetación y azotadas por los tifones. Las ventanas rotas y los muros resquebrajados daban al lugar una apariencia espectral. Así, Hashima se convirtió en una ciudad fantasma, un escenario postapocalíptico real. En los años 2000, con el auge del interés por lugares abandonados, Hashima volvió a atraer la atención. En 2009, se habilitaron partes seguras para el turismo. Hoy, es posible visitar la isla en excursiones guiadas desde Nagasaki. Sin embargo, solo una pequeña parte del lugar es accesible, ya que muchas estructuras son demasiado peligrosas. Hashima no es solo un lugar abandonado, es un testigo silencioso de una era que ya no existe. Su historia reúne los extremos de la experiencia humana: innovación y explotación, esperanza y sufrimiento. Al caminar por sus ruinas, uno puede imaginar el bullicio de los niños en las escuelas, el sudor de los mineros bajo tierra, el olor del carbón mezclado con el mar. También invita a reflexionar sobre los costos ocultos del progreso. ¿Cuánto sufrimiento quedó enterrado en esos túneles? ¿Cuántas voces no fueron escuchadas? Hoy, Hashima sirve como recordatorio de los errores del pasado y de la necesidad de preservar la memoria histórica con honestidad. Visitarla o conocer su historia es asomarse a una página esencial del pasado moderno, no solo de Japón, sino de la humanidad. Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de misterio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos de lo oculto.